Bien, estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saludamos cordialmente en nombre de la Subgerencia de Capacitación de la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General del Poder Judicial. En esta oportunidad estaremos transmitiendo a través del portal del aula virtual de este Poder del Estado la videoconferencia relacionada con el tema la criminología actual. Esta ponencia estará a cargo del doctor Marcos de los Ríos Moller. Él es abogado por la Universidad de Chile, es magíster en criminología, ha realizado diplomados en estudios políticos, en reforma procesal penal y metodología de análisis en inteligencia criminológica. Asimismo, también el doctor de los Ríos es docente en la Academia Judicial sobre perfeccionamiento en criminología e informes periciales a funcionarios de la Corte Suprema de Chile. Bien, entonces con el tema la criminología actual dejamos con ustedes al doctor Marcos de los Ríos Moller. Adelante, doctor. Muchas gracias, muchísimas gracias. Quiero en primer lugar saludar al aula virtual del Poder Judicial del Perú, a su jefa, la doctora Karen Maldonado. Quiero saludar también en un día como hoy en que se decreta la cuarentena casi total en el Perú, a la señora doctora Estela Rivera por su apoyo en la técnica en esta transmisión, y un saludo muy especial a la criminología peruana en el nombre de el doctor Javier Prado, quien inició esto hace más de un siglo en el Perú. Y mi recuerdo al amable Perú, en el país en el cual estuve cuando era un muchacho de 16 años. Yo me gané un concurso de economía, de sociología a esa edad, y en todo Chile, y el premio fue un viaje por toda América Latina, y el primer país que visité fue el Perú, en los tiempos de el general Velasco Alvarado, recuerdo, y fui muy bien tratado ahí. Ahí pude conocer el cuartel militar Leoncio Prado, donde estuve en el Callao por aproximadamente 15 días. Luego estuve 15 días más en Miraflores, en la casa del ministro de Turismo. Así es que hace muchísimos años que tengo un grato recuerdo del Perú, y estoy muy agradecido por esta invitación. Bien, para esta conferencia sobre la criminalidad y la criminología actual, metodológicamente voy a ir un poquito como Vargas Llosa, de atrás para adelante, a veces de adelante para atrás, etc. Porque me interesa trabajar un tema que es muy delicado. Desde la criminología se produce un cierto conflicto a veces, con aspiración a que ese conflicto sea cada día más un consenso, porque esto se produce con la dogmática penal. La dogmática penal, a la cual estamos acostumbrados los abogados penalistas, tiene un problema, yo diría bastante preocupante, porque la dogmática, si vamos a la etimología del dogma, la etimología del dogma nos dice que un dogma es una verdad con aspiraciones de ser absoluta, y una verdad para pensar una realidad. Ese sería, en síntesis, el dogma. Y la dogmática penal, en el fondo, no es más que la técnica para la imputación. Usted genera una serie de pensamientos que lo van a llevar a la forma de determinar si una persona debe ser o no imputada por algún tipo de delito o conducta desviada, como decimos en la criminología. Pero por otra parte, la criminología es una duda sobre la verdad. Una duda sobre la verdad, porque la verdad es relativa. Lo que hoy se considera una verdad, yo no sé si en 100
o 200 o 300 años más, ¿será verdad o no será? Entonces, la criminología duda y prefiere, más que pensar en una realidad, que es lo que hace el dogma. El dogma es una verdad para pensar una realidad. La criminología es una duda para reflexionar, no para pensar. Ya veremos en el transcurso de la conferencia la diferencia entre pensar y reflexionar. Y entonces, ¿sobre qué reflexiona? La criminología reflexiona sobre lo real, distinta a la realidad, porque la realidad es una construcción social. Si yo digo voy a pensar la realidad, a ver qué pasa, lo que voy a decir es voy a pensar sobre lo que me dicen que pasa, sobre lo que hemos heredado por los siglos de los siglos y sobre lo que hoy básicamente los medios de comunicación me dicen que es la realidad. Pero lo real es una cosa distinta. De manera que tenemos entonces en este conflicto entre la dogmática penal y la criminología una especie de dos paradigmas. La dogmática penal pertenece al campo de lo simbólico, al campo de la norma, y lo simbólico no siempre va con lo real. Nosotros, como dice el psicoanálisis de Jacques Lacan, hay un conflicto entre lo que es lo simbólico, el símbolo. Nosotros todos vivimos de símbolos, las instituciones viven de símbolos, le dan sentido a través del símbolo, de los íconos. Pero una cosa es lo simbólico y otra cosa es lo real. A mí, por eso es que la dogmática penal dentro del campo de lo simbólico me violenta un poco como palabra. Me violenta porque lo simbólico pertenece a lo que podríamos denominar con el psicoanálisis el superyo, de manera que el derecho en general, como parte de la cultura, integra el superyo. Y a veces el superyo no es muy amable. A veces digamos que es algo sádico. Ahora, ¿de dónde viene toda esta contradicción entre lo simbólico y lo real? Se produce porque, como decía Hegel, el ser humano ante todo desea desear. El ser humano desea desear. Y en esta opinión, Hegel, en un libro que se llamaba La fenomenología del espíritu, en una parte de ella, hace un trabajo sobre lo que él llamó la dialéctica del amo y el esclavo. Hegel decía que quien tiene miedo a morir se convierte en el esclavo y quien no tiene miedo a la muerte se convierte en el amo. Ahí se produce una dialéctica. ¿Por qué? Porque quien no le tiene miedo a la muerte vence al esclavo. Y el esclavo, al convertirse en esclavo, solo puede darle sentido a su vida a través del trabajo, de la producción. Y lo primero que según Hegel hace el esclavo, el vencido, el vencido es el sinónimo de la víctima, produce cultura. De manera que en esta dialéctica, quien no tiene miedo a morir, que es el vencido, se dedica a desarrollar la cultura. Y ahí estaría el origen de la cultura según Hegel. Ahora bien, dentro de la criminología hay una cuestión que es necesario conceptualizar desde el principio, y para eso, si vamos a la etimología, veamos qué es lo que es el crimen en realidad. ¿Qué es el crimen? Y el crimen viene de la palabra discriminación. Crimen, discriminación. Discriminación entre el bien y el mal. De manera que cuando yo hablo de criminología, hablo del conocimiento sobre la discriminación del bien y el mal. Una cosa un poco binaria, el bien y el mal. No sabemos si lo binario es lo más sano desde el punto de vista científico. Por eso que la criminología recurre en ese sentido a la ética como reflexión, básicamente como reflexión. Si ustedes se remiten a la historia de la criminología, a la primera historia, la criminología médica,
Había un personaje que es el más conocido tal vez cuando uno habla de criminología, que es el señor Lombroso. Él viene de la criminología médica. Entonces Lombroso decía que, y esto lo hizo famoso, de que el ser delincuente, el hombre delincuente, era un delincuente nato y que lo diferenciaría de los otros seres humanos que no son delincuentes, los buenos y los malos entonces. Pero viene el psicoanálisis de Jacques Lacan y dice esto de Lombroso, de que hay un hombre delincuente y un hombre no delincuente, un ser humano delincuente y un ser humano no delincuente, no me convence mucho, dice, porque cuando se produce la Primera Guerra Mundial, Lacan observa, y ya lo había hecho Freud muchísimo antes, de que podíamos ir a la guerra con nuestras insignias, con nuestros grados de generales, de tenientes, qué sé yo, en el nombre de un cierto ideal patriótico. Y con esa excusa fuimos capaces de aniquilar a más de 70 millones de seres humanos. Le quitamos la vida a 70 millones de seres humanos, otros más quedaron inválidos, otros quedaron muy enfermos, muy locos. Entonces, el psicoanálisis, a partir de ahí, comienza a pensar, ¿será verdad de que hay personas criminales a las cuales podríamos llamar delincuentes y otras personas que no son delincuentes? ¿O será que en el fondo todos tenemos un delincuente en el corazón? Por decirlo de alguna forma, un criminal en el corazón. Esa es una pregunta que el psicoanálisis se hace y dice, oye, ¿no será que el criminal no es más que el chivo expiatorio por medio del cual los buenos, entre comillas, disimulan al delincuente que tienen en su corazón? De manera que pudiésemos, con esta pregunta, entre otras, con esta pequeña reflexión, decir que la verdad está en crisis. No sabemos si este dogma penal tiene razón o no tiene razón. Entonces nosotros preferimos aceptar de que la dogmática penal lo que hace es pensar la realidad, pero la realidad como construcción social. Y eso lo puede llevar como conocimiento a la dogmática penal a pensar que la realidad construida es realmente lo real. No sabemos si eso pasa así. Porque la verdad, en el fondo, se opone al conocimiento. La dogmática penal, con los eruditos que tenemos en estos tiempos, llámese Roxin o llámese Jacobs, etcétera, no sé si se preguntarán eso, que la realidad la construyen los medios de comunicación. Entonces, sin embargo, a pesar de que la realidad la construyen los medios de comunicación, muy pocas constituciones prohíben el monopolio de la información a través de los medios de comunicación. Tal vez el único que en este tiempo rompió un poco esa desinformación de los medios de comunicación ha sido Julian Assange. Y ya sabemos lo que pasó con Julian Assange, que está preso. Algo está pasando ahí. Por lo tanto, insisto en que la criminología, ante todo, es el conocimiento de la duda. Y eso nos lleva siempre a volver a la filosofía. Necesariamente tenemos que volver a la filosofía. En esto del pensar, del pensamiento como una expresión de la verdad, como pensar la realidad, siempre los abogados racionalistas, positivistas, hablan de pienso, luego existo. Esto remitiéndose a Descartes, pienso, luego existo. Eso sonó muy bien para analizar las causas de la Revolución Francesa, cuando el rey, el monarca, era el que imponía la verdad. Entonces aparece la razón. Y René Descartes descubre un método que dice, oiga, ¿sabe? Yo pienso y luego existo. Es decir, nadie va a pensar por mí, ni siquiera el rey que se pone en la tierra como delegado de Dios. Eso también es un poco cuestionable por la criminología, porque frente al señor René Descartes apareció otro filósofo del siglo XX
que es el señor Heidegger. Y Heidegger invierte la afirmación cartesiana de pienso, luego existo, y dice, no es así, yo existo y después pienso. Entonces uno dice, pero a ver, ¿cómo es esto? Y claro, existo y después pienso porque Heidegger dice, desde el lugar donde yo fui arrojado por la divinidad, no sé dónde me iba a tocar, desde allí comienzo a pensar. Si todos nosotros, en vez de haber nacido en el cono sur de América, hubiésemos nacido, no sé, en China, pensaríamos distinto. No tendríamos una cantidad importante de personas cristianas o católicas, no tendríamos la concepción religiosa sobre la sexualidad que tienen los hindúes. Los hindúes, usted va a un templo hindú y va a ver las posiciones del Kama Sutra, las va a ver en un templo. Eso sería impensable en una iglesia católica. De manera que yo comienzo a pensar desde el lugar donde nací. Bien, les decía que desde la criminología médica de Lombroso, nosotros hicimos un pase, y hemos hecho muchos pases en la historia, porque la criminología tiene la particularidad, y yo diría que es su gran virtud, el haber comenzado a analizar el tema del delito, el tema del crimen, desde otras ciencias, más allá de lo jurídico. Después de Lombroso, podemos decir de que apareció la Escuela de Chicago, por ejemplo, donde por primera vez vemos dentro de lo interdisciplinario que tiene la criminología el aporte del periodismo para construir laboratorios de observación criminal en los años 20, donde se estudiaba el tema de las inmigraciones italianas en Estados Unidos, el surgimiento de ciertas mafias en Estados Unidos. El rol de los inmigrantes fue muy estudiado por esta escuela de Chicago, y grandes motores de este desarrollo del saber criminológico lo aportaron los periodistas. Entonces ya tenemos Lombroso, tenemos el periodismo, otras ciencias comienzan a opinar sobre el crimen, sobre el delito. Y la criminología prefiere llamarle entonces, en vez de delito, conducta desviada, porque delito es aquello que está como conducta de acción u omisión, está debidamente tipificada en un código o en una ley especial. Entonces otras personas, otros científicos, tal vez desde otros oficios, comenzó la pregunta, ¿y por qué tiene que ser solo el derecho el que pueda analizar el tema del crimen? La Escuela de Chicago fue muy importante en los años 20 porque le toca también chocar con la llamada crisis económica de los años 20, de finales de los años 20. Eso ustedes habrán visto algunos documentales donde las mafias de los años 20 son los que en alguna manera le dieron de comer a las víctimas de la crisis de los años 20. No sé si con la pandemia que estamos viviendo ahora y con la consecuencia que ha tenido en lo económico, en la quiebra de empresas, en pymes, en grandes industrias, el crecimiento del desempleo, podamos estar atentos a esta alerta de quién es el que resuelve el tema económico en tiempos de crisis. En aquellos años, a finales de los años 20, fue el crimen organizado. No vaya a ser cosa que aquí comience a pasar algo parecido. Lo dejo como inquietud. Bien, después de los años 20, una escuela muy importante para la criminología es la Escuela de Frankfurt, en Alemania. A principios de los años 30 aparece Teodoro Adorno, Oppenheimer, aparece Walter Benjamin también, de alguna forma, para estudiar el tema de la victimología, de las víctimas. Y ahí se produce una cosa interesante, porque con la Escuela de Frankfurt, como origen de una criminología más amplia que la criminología médica, comienza el encuentro entre la sociología criminal, la fenomenología de Husserl y el psicoanálisis freudiano, de Wilhelm Reich también, de Theodor Reich, etc. Entonces, desde lo psicosocial comienza a analizarse el crimen para superar la concepción lombrosiana médica. Entonces ya tenemos algunos años
en que la dogmática penal, cuyo monopolio lo tenían o lo tienen a veces los juristas para analizar el crimen, etcétera, comienza, como les digo, a rondar por el crimen otro tipo de saberes. Y es por eso que una de las particularidades centrales de la criminología es su carácter interdisciplinario. Interdisciplinario a tal punto de que aparece después de la Escuela de Frankfurt un amigo que se llama Edwin Sutherland. Y Sutherland es el creador del concepto que ustedes conocen del crimen de cuello blanco y el crimen de cuello celeste más adelante con Clifford, para detectar lo que con los años sería la corrupción. Entonces ya aquella concepción lombrosiana de que el ser humano es malo, es distinto al bueno, etcétera, porque el criminal tiene ciertos rasgos físicos que lo identifican como criminal, generalmente eran criminales asociados al tema de la pobreza. Bueno, Sutherland dice que no, que también desde las empresas es posible cometer crímenes, y acuña el concepto del cuello blanco para definir un poco lo que hacían ciertos empresarios que simplemente no pagaban sus impuestos, hacían negocio con algunos representantes del Estado, del gobierno, tal vez algún juez por ahí, etcétera, y comienza a hablarse ya de la corrupción como expresión de cierto crimen organizado. Ustedes es bueno que distingan lo que es la criminalidad común, la que conocemos en los periódicos, la señora que le roba la cartera, la violación, algún homicidio por ahí, algún llamado o mal llamado feminicidio, tal vez, y distinguirlo de la criminalidad no convencional, de la criminalidad no común. Ahí incluimos entonces la corrupción, el tráfico de armas, el robo o tráfico de obras de arte, el tráfico de niños, el negocio con los inmigrantes, etc. Eso es muy importante porque en este ámbito de la delincuencia no convencional pasó un hecho que a mí siempre me ha llamado la atención. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando desembarcan las tropas en Palermo, el primer intento antes de llegar al día D, hay una especie de pacto entre el crimen organizado y los llamados aliados que combatían al fascismo de Benito Mussolini y a Hitler. Ese pacto consistió en que cuando los alemanes, a través de los submarinos, los lobos, destruían a los buques de guerra y a los buques que transportaban alimentos, armas y medicamentos para sus tropas en el conflicto, en el frente de batalla, resulta que estos alemanes tenían muy buen servicio de inteligencia y ellos lograban infiltrar los sectores portuarios desde donde iban a salir esos barcos hacia el frente de batalla. Entonces no les costaba a los ingleses y a los norteamericanos descubrir por qué la ruta que tenían los barcos era tan fácilmente detectada por los alemanes, por los nazis. Y entonces a la inteligencia inglesa y norteamericana se le ocurrió visitar los puertos. Van a los puertos, se entrevistan con los dirigentes sindicales de los puertos para pedirles su ayuda, a efecto de que le informen a la inteligencia americana e inglesa cómo los nazis, los alemanes, detectaban la ruta de los barcos o buques que iban a llevar su infraestructura al frente de batalla. Entonces los sindicalistas le dijeron, mire, nosotros la verdad es que aquí no podemos hablar mucho, no podemos ayudarlo a ustedes, nos caerán mal los nazis, los fascistas, qué sé yo, pero nosotros acá no nos pronunciamos sobre ese tipo de cosas. No, pero ustedes tienen que ser patriotas, que sí, pero no, la verdad que no nos interesa mucho. Entonces, de tanto insistir la inteligencia inglesa, un dirigente sindical le dijo, ¿sabe? Yo creo que usted
hay una persona que los puede ayudar. ¿Quién es esa persona? Sí, pero es que está presa, la tienen presa ustedes. Esa persona era Lucky Luciano. Lucky Luciano era el representante de la mafia italiana, siciliana, en los Estados Unidos. Entonces la inteligencia decide ir a hablar con Lucky Luciano, que estaba condenado ya a muchísimos años de prisión, y le dice, necesitamos que nos ayude. Luciano le dice, bueno, no hay problema, yo te ayudo, pero sácame de la prisión. Entonces se decide sacar a Lucky Luciano de la cárcel para que comience a desarrollar una suerte de inteligencia y de contrainteligencia en favor de los aliados. En síntesis, el ataque que hacían los submarinos alemanes a los barcos de los aliados terminó muy bien, funcionó entonces la inteligencia de la mafia de Lucky Luciano, y esto llegó a tal punto de que cuando los aliados desembarcan en las costas de Sicilia y van a Palermo, qué sé yo, para preparar el día D, Lucky Luciano iba al lado de los generales norteamericanos aliados, como una autoridad. Luciano llega a Sicilia y pide como pago, aparte de su libertad, que algunas comunas italianas de esa zona costera le fuesen entregadas a la mafia, al crimen organizado. Y los aliados no tuvieron ningún problema en entregar esta garantía al señor Luciano. Y esto fue hecho como pacto con todos los partidos políticos, democráticos, etcétera, Partido Socialista, Demócrata Cristiano, lo que usted quiera, más la Iglesia Católica, quienes aplaudieron esta bienvenida que se le da a la mafia en Italia. Ese pacto se rompe, diría yo, con la muerte del juez Falcone, cuando ya en los años 90, Falcone, que era el encargado de perseguir al crimen organizado empresarial, fundamentalmente, este juez comienza a meter a la cárcel a algunos mafiosos italianos en los años 90, ¿sí? Y 80 inclusive. Entonces la mafia dice, pero ¿y qué pasó con el pacto que hicimos durante la Segunda Guerra Mundial? Se acabó el pacto. Se acabó el pacto, le dice la mafia. Bueno, un día el señor Falcone iba con su novia, el juez Falcone, después de ir al tribunal, iba a su casa, va pasando por una autopista, desde el juzgado a su casa de descanso, y la mafia decide volar toda la autopista, toda, para asegurar matar al juez Giuseppe Falcone. Pasan los meses y el sustituto del juez Falcone corre la misma suerte. Es decir, la mafia no perdonó el rompimiento del pacto que se había hecho durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, ahora en cuanto a nuestros problemas que tenemos actualmente, con esta dogmática penal que piensa la realidad. ¿Y cuál es el aporte de la criminología en estos tiempos? Yo creo que el gran aporte en la criminología actual va a continuar siendo desde el psicoanálisis, con esta preocupación que el psicoanálisis tiene sobre el conflicto que hay entre el inconsciente, el consciente, la conciencia, la censura, y el superyo. Porque el psicoanálisis de alguna forma parte de la base de que nosotros no somos seres únicamente racionales. La razón es algo que está a nivel de la conciencia, pero que se utiliza más como mecanismo de defensa de los deseos inconscientes. Estos deseos inconscientes se manifiestan en lo cotidiano. Y estos deseos inconscientes, a su vez,
son reprimidos a través de los mecanismos de defensa. Entonces, el deseo inconsciente siempre está vigente. Yo diría que el delincuente común es un sujeto que se quedó pegado en el inconsciente, porque el inconsciente es la primera fase del desarrollo de nuestra personalidad, y el inconsciente solo desea, se mantiene en el deseo, en el más, apropiarse, quitarle los juguetes a los hermanos desde niño. Esto lo trabajó la psicoanalista Melanie Klein cuando observaba la conducta de los niños que peleaban por quitarse un juguete al otro. Eran capaces de, si podían matar, lo mataban. Eso llevó a Melanie Klein y el psicoanálisis a pensar de que el ser humano nacía con un cierto rasgo agresivo, bastante agresivo. Después, el ser humano trabaja la conciencia, el yo, ahí viene el surgimiento del yo. Y tal vez de ahí viene la necesidad de lo racional, para decir, ¿sabes? Tenemos que calmar al inconsciente, no puede estar deseando lo que quiera toda la vida, vamos a calmarlo un poquito, y como el inconsciente trata de salir siempre adelante, la conciencia, el yo, le dice, no, si te desesperas mucho, te voy a ofrecer unos mecanismos de defensa. Entonces, algunos mecanismos de defensa, y dentro de ellos, algunos que trabajó Hugo Staub, que era jurista a mediados del siglo XX, y Franz Alexander, psicoanalista. Es un primer encuentro que hay entre el psicoanálisis y los jueces. Esas obras que ellos hacen se plasmó en un libro que se llama El delincuente y sus jueces desde la óptica psicoanalítica. Y ahí Alexander trabaja una serie de mecanismos de defensa. Uno de ellos es la realización imaginaria. ¿Qué significa esto? Que el ser humano racional, como no puede hacer lo que desea, trata de realizarlo imaginariamente. Es decir, va al cine, ve películas, para que el artista de la película sea el que haga las cosas por él. Y como el cine está oscuro, él puede gozar con eso, decir, muchas gracias, le dice el artista, por hacer lo que yo quería hacer. Y fíjense ustedes que si preguntan cuáles han sido las películas más vistas, entre otras, se van a encontrar con que la mayoría le dice El Padrino. Yo tengo la colección completa del Padrino. Otra película vista, Cara Cortada. La he visto muchas veces. Ahí está el delincuente, pero eso está en la pantalla. Pero es una especie de proyección del deseo humano de aquel delincuente que, según Freud, todos tenemos en el corazón. Yo diría que dentro de esos mecanismos de defensa, tal vez el más sano, el más importante, es la sublimación. Sublimación es la sustitución de la pulsión. Pulsión se llama al instinto humano. La sustitución del instinto de muerte, que todos lo tenemos, pero disfrazado, y el instinto o pulsión sexual, que todos lo tenemos, pero lo tratamos de disimular, por una actividad socialmente aceptada. Es decir, sublimar significa sustituir el deseo de muerte con el deseo sexual por una actividad socialmente aceptada. Ahora, este instinto o esta pulsión de muerte se disfraza. Es decir, no es que todos queramos matarnos con una pistola en la cabeza todos los días. No. Se trata de que aceleramos demasiado fuerte cuando vamos por la autopista, nos metemos en problemas, aunque sabemos que no los vamos a resolver, nos metemos en deuda, aunque sepamos que no las podamos pagar, queremos problemas, es una forma de buscar la muerte. Otra forma de buscar la muerte, la más expresiva tal vez, sea el consumo de droga. Y de allí el éxito del negocio del tráfico de droga, que utiliza el deseo de muerte
que todo el ser humano lleva adentro. Tenemos que saber cómo superamos ese deseo. Y es por eso que le decía que el deseo más sano, el mecanismo de defensa más sano, es la sublimación, la sustitución de la pulsión de muerte por una actividad socialmente aceptada. Entonces algunos nos convertimos en músicos, otros en criminólogos, otros en abogados, otros en jueces, etcétera, porque nos hace más llevadera la vida, diría el psicoanálisis. Otra ciencia interdisciplinaria, dentro de lo interdisciplinario de la criminología, que a mí realmente me llamó la atención hace algún tiempo, es la aparición de la neurociencia. Porque la neurociencia dicen que, según los estudiosos, pone en juego nuestro libre albedrío, nuestra libertad. Porque la neurociencia ha demostrado a través de escáner de que es posible ubicar en el cerebro las decisiones que vamos a tomar 7 segundos antes de que las decidamos. Eso está demostrado con experimentos en Europa. Si esto es así, quiere decir que pudiésemos adelantarnos un poco más atrás a lo que va a ser un poco la conducta del ser humano con ciertos parámetros. Y si esto es así, según algunos juristas españoles que se han preocupado por la relación entre la neurociencia y el derecho, han llegado a decir de que de aquí a 30 años más no van a ser necesarios los jueces, ¿sí? Los jueces juristas, digamos, sino que nuestros jueces futuros van a ser neurobiólogos o personas que se dediquen a la neurociencia, porque ellos van a poder rehabilitar, digamos, en el caso de los delincuentes, a estos delincuentes, que no será el jurista quien dictaminará las pautas a través de una sentencia de cómo se va a producir la rehabilitación, sino que tendrían que ser los neurobiólogos. Entonces, yo creo que el psicoanálisis y la neurociencia son las dos ciencias que más van a seguir abordando el tema del crimen por sobre la dogmática penal que buscó una verdad sobre la realidad. Porque la neurociencia y el psicoanálisis trabajan sobre lo real, no sobre lo simbólico, no sobre el código, sobre lo real. Ahora, ¿a qué invito en esta etapa de la criminología? A sustituir el pensar, que es propio del dogma, por el reflexionar. Nosotros actualmente estamos sumergidos en una suerte de pensar, y eso nos lleva a una recopilación de datos. Estamos inmersos en una datología. Datología que tiene que ver con que todo el mundo lo que quiere es tener datos guardados en su computador para después, en vez de reflexionar sobre un caso, por ejemplo, en el caso de los abogados, algunos abogados y de algunos jueces, simplemente cortar y pegar lo que pueda tomarse dentro de esa datología. Entonces, lo primero que hay que hacer es reflexionar. Tenemos que reflexionar porque la criminología es una ciencia del ser, ante todo. No es una ciencia del deber ser, de lo que dice el código. No. El ser. Y en este trabajo que hacen los criminólogos desde el ser, y no desde el deber ser, del imperativo categórico, y nada de esas cosas, el ser, la reflexión sobre el ser nos lleva necesariamente a un retorno a la filosofía, un retorno a la filosofía. Nosotros queremos separarnos del abogado dogmático, del juez dogmático también, penal, porque la dogmática penal en el fondo se basa más en la técnica de la imputación, la técnica de la imputación. Y muchos abogados, más que de personas que reflexionan, de que profundizan, se han convertido en una especie de técnicos jurídicos expertos en citar artículos, se lo saben de memoria, la ley 20.000, la ley no sé cuánto, lo que está en el código. Son una especie de geógrafos del código. Usted le pregunta algo y ellos buscan en el índice y le dicen, esto está en el artículo 145 bis, Eso, no.
me lleva a mí a una técnica. Si podríamos al final entonces sustituir las facultades de Derecho por institutos de técnica jurídica, ¿no? Donde se le enseñe al abogado a cómo manejarse en el código, en una ley especial, etc. Ahora bien, ¿cuál es el otro reto de la criminología actual? Nosotros, durante el siglo XX, vivíamos en una sociedad disciplinaria. Así lo dice Michel Foucault en sus excelentes análisis. Una sociedad disciplinaria fordista. La mecánica de Henry Ford, de la empresa privada, de la producción de autos en serie, con esa disciplina de la empresa automotriz, entre otras, que fue una de las más importantes, la más expresiva. Pasó de alguna forma a organizar al resto de la sociedad. Organizó la disciplina en el aula, a nivel de la educación, estaban los inspectores de las aulas, el rector del liceo era una especie de capataz del Ministerio de Educación que se encargaba de velar por la disciplina del siglo XX. En esa sociedad disciplinaria fordista, bañada por el deber ser kantiano, todos tenían más o menos asegurada cierta garantía de futuro. Usted habla con sus abuelos o con sus padres y ellos tenían un trabajo más o menos estable. Tenían jubilación asegurada, tenían una cierta educación gratuita, obligatoria incluso, tenían un grupo de profesores que iban a vigilar el aula para que los menores de edad, los muchachos, no se salieran de esa disciplina. Esa sociedad fordista anclada, si ustedes quieren, con empresas ancladas, con fábricas ancladas, con sindicatos ampliados, pero anclados a la vez, que duraban por un tiempo más o menos importante, que iban generando una cultura entre el trabajo, la escuela, el hogar de la familia. Eso, dominado por el deber ser, como les digo, se ha ido diluyendo. Y ya en el siglo XXI pasamos de una sociedad anclada, disciplinaria, fordista, marcada por el deber ser, a una sociedad que se evapora, a una sociedad, como dice Bauman, líquida. Líquida en donde hoy día, con los capitales golondrinas, usted una empresa le cabe en un pendrive y se la lleva, si no le convienen las imposiciones que le pone el gobierno, el Estado, etcétera. Usted simplemente la mete por aquí y se va. Y después va al computador, pincha un botón y decide invertir en otro país. Y se acabó el problema. Ese compromiso económico de ciertas empresas, etcétera, de quedarse en un país, eso ya no está corriendo mucho. Y por supuesto que eso ha traído consecuencias a nivel de control social, sobre todo el control social informal. Dentro del control social informal incluimos básicamente a la familia, al compromiso, a los temas del amor, a los temas de la pareja, etc. Esas relaciones también no son muy ancladas. Se dice que son líquidas porque se evaporan como la nube. Y duran lo que tienen que durar nomás, pero no hay compromiso. Pensar de que, no sé, una pareja actual va a llegar a celebrar sus bodas de plata en 50 años más, no lo sé, así como va esta sociedad líquida. Lo mismo pasa con el empleo, con el trabajo de estas nuevas empresas del siglo XXI. Yo no sé si una persona que comience vendiendo celulares o seguros va a jubilar en 20 o 30 años más. No sé si la estabilidad laboral será lo característico del siglo XXI. Estabilidad laboral por la lucha sindical, la lucha gremial del siglo XX,
se daba. Hoy día, si pudiéramos caracterizar un cierto trabajo en este siglo, yo diría que los que más fama tienen de cierta estabilidad son los emprendedores, ¿no? Los emprendedores que, claro, ellos se sienten dueños de su trabajo, dueños de sí mismos, pero claro, no tienen jubilación, no tienen vacaciones, etc. Y el ciudadano actual tampoco tiene muchas ganas de socializar con el otro. La mayoría, usted los ve en el metro, cada uno con su celular, hablando con su celular. Otra pareja los ve en el parque paseando el perro. Otras mujeres u hombres andan buscando los libros de autoayuda, etc. Inclusive pasa lo mismo en esta sociedad líquida con la sustitución de las emociones. Es muy difícil que alguien exprese sus emociones como se expresaban en el siglo XX. Es cosa de ver Facebook nada más. La emoción se sustituye por el emoticón. El emoticón, que es una expresión de la no reflexión. Si alguien quiere opinar en Facebook, levanta el dedo. Y si no le gusta lo que salió en Facebook, baja el dedo. Me gusta, no me gusta. Si alguien quiere ponerse triste, le pone una carita triste. Y si se sonríe, le pone una carita con risa. No. Es decir, todo lo emocional no está presente. Yo no sé qué va a pasar con el nosotros, entonces, con el encuentro con el otro. Bien, en medio de todo esto, tenemos otro problema para la dogmática penal, porque las reflexiones que hemos hecho han sido más desde la criminología, estas preocupaciones que les estoy manifestando. Para la dogmática penal, yo creo que uno de los problemas más graves es que tenemos una hipertrofia de la heteronomía. Eso lo trabajó Cornelius Castoriadis. Se nos imponen normas, leyes, por parte de gente que está fuera de nosotros y que está sobre nosotros, el legislador. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿quién es el legislador? Entonces, claro, el legislador está en el Congreso, redactando leyes, preparando leyes, sometiéndolas a consideración de nuestros otros representantes. Pero ahí tenemos un problemita, que los representantes tienen que hacerse la más importante pregunta, y es la pregunta que se hizo Castoriadis. ¿El ser humano es racional o el ser humano es conflictivo? Lo dejo en la cabeza de quienes me escuchan. Si se dice que es racional, bueno, un positivista que tenga una buena ilusión respecto al racionalismo de la Revolución Francesa podría decir, no, el ser humano es racional. Si alguien dice que eso no es así, los criminólogos decimos que el ser humano no es tan racional. El criminólogo parte de la base de que el ser humano es conflictivo por naturaleza. Si el ser humano es conflictivo por naturaleza, mal puede representar a otro. De manera que si alguien dice, yo estoy en este estrado, en este congreso, representándolos a todos ustedes, eso es dudoso. Y yo voy a crear entonces la ley para todos ustedes, eso también es dudoso. No sabemos. Felizmente Castoriadis, además de ser abogado, un abogado que nació en Grecia y que desarrolló su carrera intelectual en París. Además, como les digo, de abogado era economista, era psicoanalista y por si eso fuera poco, era profesor de música y un gran pianista. Eso tiene más olor a criminología, la cosa interdisciplinaria. Veamos ahora, para ahí ya no sé cómo estamos a la hora, pero la llamada nueva normalidad en tiempos de pandemia.
Yo creo que es muy difícil decir cómo va a ser la nueva normalidad, si es que va a ser. Pero la nueva normalidad tiene que partir, creo yo, de un supuesto, que las instituciones son muy necesarias, muchísimo, muy necesarias. No podemos vivir sin instituciones, necesitamos que alguien nos ayude a organizarnos como sociedad. Pero esas instituciones son débiles. La institución es necesaria, pero es débil. ¿Por qué es débil? Porque la institución depende de los deseos de quienes las dirigen. Y ahí nos encontramos con una serie de problemas. Nos encontramos con el problema del prejuicio, con la diferencia entre sus deseos, el que dirige la institución, y lo que desea la mayoría. Fíjense ustedes que hoy día está muy en boga hablar de la revolución molecular, porque la revolución molecular significa el reconocimiento y la aceptación de una cierta cartografía del deseo. Hay muchísimos deseos, muchísimos. Entonces, que alguien diga que va a representar todos nuestros deseos es un poco complicado. Y esta inquietud fáctica la toma la criminología muy en cuenta y le hace la advertencia para que la dogmática penal esté en alerta. Esto para ir concluyendo, la pandemia nos encuentra como víctimas ya desde finales del siglo pasado con mayor fuerza, y nos encuentra como víctimas, entendiendo por víctima al vencido, porque se alteraron los paradigmas en el espacio y en el tiempo. Nosotros aquí estamos imaginando que nos vemos, sé que me están escuchando, pero se alteró el espacio. No va a ser el encuentro con el otro como antes. Nuestros estudiantes no pueden vivir ni compartir la vida universitaria. El niño no puede ir a la escuela. La profesora o el profesor están un poco alterados por las cuarentenas. Hay una crisis en la salud mental. Y de eso también nos acompaña que el tiempo se alteró. Las audiencias en tribunales se alteraron. Las cadenas de custodia en las investigaciones, no sabemos qué pasa con ellas. No podemos guardar el sitio del suceso porque quien lo va a guardar se puede contagiar. Las policías están trabajando con funcionarios que han sido víctimas del contagio. Las fiscalías trabajan con un teléfono y con el 30 o 40% de su personal. Los peritos, cuando tienen que entregar sus informes, no lo pueden entregar como ellos quisieran, no lo pueden desarrollar. Para terminar, entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es el aporte de la criminología actual? Y yo creo que, siendo coherente con lo que dije al principio, como es la criminología, el saber de la duda, yo diría que los dioses se fueron y no sabemos si volverán. Tenemos que revisar entonces nuestras doctrinas, nuestros dogmas, y tenemos que aterrizar más en lo fáctico. Una de las primeras recomendaciones es en el análisis criminal. Para una política criminal sana, tenemos que desarrollar una política pública criminal diferencial, de acuerdo a las distintas realidades culturales. Nosotros tenemos que aceptar de que existe el crimen urbano, muy bien, y existe el crimen rural. Y cada espacio, cada tiempo, cada cultura tiene sus propios problemas. Por lo tanto, el trato del análisis debe ser diferente. Segundo, propongo la reducción proporcional del gasto militar. Ese es un problemita que tenemos el ser humano desde que conocemos historia lineal, por lo menos. Se la ha basado en guerra, gasto en armas, y hay que sustituir ese gasto para privilegiar el desarrollo de la cultura. Dentro de la cultura podemos hacer cosas más interesantes, con un super yo, por supuesto, más amable, menos agresivo. Después tenemos que
desarrollar la criminología a nivel académico. Nosotros tenemos que desarrollar una criminología al estilo Platón. Platón decía que un buen profesor debe tener afecto por sus alumnos. Nosotros perdimos por esta rapidez de la vida la detención para la contemplación y el vínculo con el alumno en un mundo de muchísimos huérfanos. Necesitamos un profesor que sustituya cuando tiene que sustituir al padre o a la madre. Y para eso tenemos que romper un poco la estructura del aula tradicional. Nosotros tenemos que salir a la calle, tenemos que reflexionar en el parque, en los recreos, etc. La conversación más redonda, esa cosita del aula, del profesor informador. No, eso no. Tiene que ser el profesor formador. Y en términos concretos, desde el aporte criminológico a la investigación, yo sugiero el potenciar la inteligencia criminológica. La inteligencia criminológica, tanto en las policías como en las fiscalías, como en los tribunales y en los recintos penitenciarios. Les quiero decir que la inteligencia criminológica es el análisis, es una metodología de análisis que estudia el crimen desde un espacio y tiempo determinado, utilizando todas las variables, incluso las variables ocultas. Nosotros somos partidarios de eso. Y para terminar, sugiero también que la prisión preventiva se vaya sustituyendo por una chip-prisión para evitar la victimización terciaria o de una videoprisión, si ustedes quieren. Así que con eso me voy despidiendo, diciéndoles que el derecho penal actual tiene un deber ser de lo que no es, porque en la actualidad el ser humano hace lo que puede hacer. La pandemia debe ser una oportunidad para la reflexión, no solamente y debe ser una posibilidad de creación poética, porque la poesía es la creación, y llegar finalmente a un sistema integral de ciencias, un sistema integral de ciencias penales que incluya la dogmática penal, que incluya la criminología para desarrollar una política criminal sana. Muchas gracias. Bien, doctor, muchas gracias también por su participación. Realmente nosotros muy gratos de tenerlo como expositor y ponente en el portal del aula virtual del Poder Judicial del Perú. Estamos nosotros agradecidos que desde Chile esté en esta videoconferencia internacional y queremos hacerle algunas preguntas de pronto para que nos pueda absolverlas. Nos han hecho llegar unas preguntas y nos dicen, desde su experiencia, ¿ha identificado alguna corriente o tendencia sobre la política criminal en América Latina que podría ser un modelo que podría replicarse en la lucha contra la criminalidad? Porque pareciera que las leyes penales de las democracias no tienen sustento en una política criminal. ¿Qué nos puede decir de ello? Si me dan un segundo, se la respondo de inmediato. Un segundo nada más. Con todo gusto, doctor, con todo gusto. Seguimos, amigos, nosotros contactados con el doctor Marcos de los Ríos Moller. Él es un docente universitario de Chile. Él nos está hablando en estos momentos del tema referido a la criminología actual. El doctor de los Ríos es un reconocido abogado en Chile, tiene muchos estudios en temas de criminología, ha realizado diplomados también en estudios políticos, en reforma procesal penal y también la metodología de análisis en inteligencia criminológica. Su capacidad de docencia, pues, nos ha hecho ver este tema bastante importante y realmente nosotros estamos muy agradecidos con él. Ha pedido un pequeño espacio para poder continuar, teniendo en cuenta que nos han hecho llegar algunas personas que siempre nos están siguiendo, preguntas o incógnitas que realmente van con el tema, ¿no? El tema de la criminología, el tema de la criminalidad. Vamos a esperar en todo caso por breves segundos al doctor para que continúe con nosotros en esta videoconferencia que desde ya pues le estamos siempre agradeciendo que desde Chile
la estamos enviando, transmitiendo para todos ustedes, amigos que nos siguen a través del aula portal del Poder Judicial, obviamente organizado pues por la Subgerencia de Capacitación de la Gerencia General del Poder Judicial. Bien, ya estamos con el doctor nuevamente, y no sé si le gusta, le puedo leer nuevamente la pregunta, doctor. Por favor, por favor. Se refiere a si hay algún modelo, ¿no?, de política criminal. Sí, una corriente o tendencia política en política criminal en América Latina. Yo diría que desde la Argentina y también desde el Perú y desde Venezuela comenzaron los primeros aportes desde la criminología hacia una política criminal no tan jurídica. Y esto vino a partir de que el psicoanálisis cumplió ahí un gran papel. El psicoanálisis como saber de reflexión. Yo diría que para partir un poco más atrás, son los países donde hay mayor niveles de desarrollo en el arte y en la música, aquellos que han podido desarrollar mejores niveles de política de prevención. Porque una de las formas para resolver el tema del crimen, a la bestia egoísta que todos llevamos adentro, como se dice, un buen desarrollo del arte y la cultura es la mejor forma de prevención. Y tendríamos que revisar cuáles son los países que han privilegiado la cultura. A mayor nivel de inversión cultural, menor criminalidad. A mayor inversión de nivel militar, mayor aumento de la criminalidad. Yo creo que en ese sentido el Perú es un país admirable. Yo, aparte de todo esto, también tengo inclinaciones por la música. Y me gusta mucho lo que ustedes hacen a nivel musical. A mí me gusta la música andina, por ejemplo. Como me gusta también la gastronomía artística que ustedes tienen. Esa mezcla entre lo asiático, lo latinoamericano, etc. Y creo que eso les da a ustedes la gran ventaja de abrazar lo interdisciplinario. Y lo interdisciplinario es propio de la cultura y del conocimiento chino, asiático. Eso es muy importante. El mundo occidental cristiano es más binario. O usted es esto o es lo otro. O usted es esto, pero no puede ser lo otro. No. Los asiáticos mezclan. Y aquí tiene que haber una mezcla de conocimientos, de saberes. Aquí tiene que entrar el derecho, darse la mano con la filosofía de nuevo, con la más tradicional, con el psicoanálisis y, como les decía, con otros conocimientos que podrían aportar a la resolución del crimen. Entendiendo por crimen, y vuelvo al principio de la conferencia, como discriminación. De ahí viene la palabra crimen. No es crimen, no es el criminal, no es el hombre que mata por matar, ni mucho menos. Es el que está sujeto a una discriminación entre lo bueno y lo malo. Ahora, los países que más reflexionen sobre el bien y el mal, esos son los que tendrán las mejores políticas criminales. Por eso que yo invito a gastar menos en armas y más en cultura, más en educación, más en el desarrollo que nos pueda llevar como países hacia un futuro más óptimo. Como modelo, yo diría que en algunos aspectos, por ejemplo, a usted le ha ido bien con el tema de la lucha contra la corrupción. Yo creo que Perú es un ejemplo, es el único país que tiene, creo que son más de 3 presidentes procesados y que han sido condenados. Eso usted no lo ve en otro país del continente latinoamericano. Entonces a mí me gusta lo que el Perú ha hecho en eso. Me gusta su arte, tienen buenos punteadores de guitarra, son excelentes, su gastronomía y su disposición al combate, por lo menos actual, de la corrupción. Eso es muy bueno y creo que hay que tomar mucho de ahí. Un gran ejemplo. Doctor, tenemos una pregunta más acá y nos dicen, ¿es fácil crear leyes? El Congreso parece una fábrica de leyes, pero sería importante el aporte de la política criminal
para que las leyes penales puedan ser útiles en la lucha contra la criminalidad? Sí, bueno, ahí es donde entra en juego el sistema integral de ciencias penales, ¿sí? Para ordenar un poco la cosa. Primero, la criminología, desde lo fáctico, desde los hechos, colabora con los que crean las leyes. Ahora, para que esa colaboración repercuta en una política criminal que prevenga y reprima el delito, tiene que ser lo más acorde con lo que pasa en la sociedad, con lo que le pasa a la gente. No puede quedar la construcción de la ley en manos solo de aquellos que dicen que nos representan. Como decía Castoriadis, es sospechoso decir que alguien nos representa cuando el ser humano es conflictivo por naturaleza. Nosotros como sociedad tenemos que tener la mayor capacidad de retención del poder en nuestras manos. Y el poder, no lo digo como se conoce tradicionalmente, el poder, como que fuera algo que está por ahí arriba, como el monstruo inalcanzable. No, no, no. A mí me gusta utilizar la palabra poder como sustantivo, poder como poder hacer algo. Y yo creo que todos tenemos responsabilidad en el poder hacer algo a través del conocimiento. Solo eso nos dará una política criminal sana. La criminología, desde los hechos, buenos representantes, los más sanos, y de ahí una política criminal desde el Estado. Pero yo invito, y creo que es muy importante desarrollar las políticas criminales comunales. La política criminal comunal es aquella que sabe distinguir que en una ciudad no pasa lo mismo que en la otra, que en lo urbano no pasa lo mismo que en el campo. Por lo tanto, crear una ley para todo el país, como si todos fuéramos más o menos iguales, eso no tiene sentido. Y por eso que el Japón está desarrollando a nivel de la dogmática constitucional las constituciones regionales. Nosotros podemos crear, en el ámbito de política criminal al menos, políticas constitucionales comunales. No hay ningún problema. ¿Quién va a decir que no? Eso por ahora. Bien, doctor. Hay también una pregunta más. En el marco de la criminología, ¿qué se requiere para prevenir el delito? Para prevenir. Bueno, en realidad nosotros lo que hacemos es, primero que nada, borramos un poco esta diferencia entre el delincuente y el ser humano normal. Eso no creemos que exista mucho. Cada quien tiene un delincuente a su manera, dentro de sus posibilidades. La cosa es cómo se resuelve el problema para no causar daño o mal a otro. Entonces, lo que sí podemos prevenir es el crimen organizado, la corrupción, evitando el nepotismo en los gobiernos, evitando que lleguen a gobernarnos los más ignorantes. Y para eso necesitamos tener expertos criminólogos que nos sepan decir, oye, esa persona que nos está gobernando, que está haciendo políticas criminales, etcétera, no tiene la mayor capacidad. Fíjese usted que la palabra experto precisamente viene de eso. Experto viene de ex, que significa fuera de, ex. Y periculum, peligro. Por lo tanto, el experto es aquel sujeto que está fuera del peligro de ¿qué? De la ignorancia. Nosotros tenemos que potenciar la educación. Si usted quiere hacer prevención, potencie la educación, potencie la cultura, para que haya más personas fuera del peligro de la ignorancia, más expertos. Y en eso estamos. La criminología está en eso, tratando de colaborar para que la política criminal sea más sana, sea más efectiva, tratando de colaborar para que los peritos en la fiscalía se amplíen, no sean siempre los mismos peritos, el psicólogo, el sociólogo, el antropólogo. No, nosotros queremos que dentro de la nómina que la Corte define para quienes deban ser peritos,
que ayuden al fiscal a la investigación, nosotros creemos que hay que ampliar eso. Aquí necesitamos analistas de discurso, analistas de contenido, gente que nos pueda decir si una persona miente o dice la verdad a través del análisis de discurso. Para eso hay excelentes personas. En el equipo con el que trabajo tenemos a Marcela Dárbola, tenemos historiadores que estudian la historia oculta, ¿sí? Como el profesor Mario Gutiérrez. Desde la filosofía tenemos grandes penalistas que primero fueron filósofos, fueron historiadores, como el profesor Esteban Montigle, por ejemplo, y todos ellos han ido acercándose a la criminología para potenciar el conocimiento, potenciar los saberes, porque hay una relación, y con esto termino, entre el poder, el saber y la verdad, como decía Foucault. Si usted tiene poder, impone un tipo de conocimiento, el que le convenga a usted si forma parte de una élite. Y ese saber que se impone desde el poder genera efectos de verdad. Y esos efectos de verdad, como les dije al principio de la conferencia, la verdad es el pensar sobre la realidad. Nosotros desde la criminología no queremos pensar solamente, queremos reflexionar. Reflexionar no sobre la realidad que nos construyen los medios de comunicación. Nosotros queremos pensar sobre lo real que tiene que ver con lo que realmente, con lo que vivimos en lo cotidiano. Y para eso tenemos que reflexionar y no convertirnos en simples recogedores de datos, sujetos a una datología. A nosotros no nos gusta la datología, nos gusta la reflexión, y por eso que hacemos esta criminología. Ese es el sentido de la criminología. Bien, doctor, finalmente queremos también, hay una última pregunta y nos dice, con respecto a la variación de la criminalidad, existen factores socioeconómicos, factores comunicacionales y políticos. En estos nuevos tiempos, ¿qué nos puede hablar sobre este tipo de situación, ¿no? En cuanto a lo que es la variación de la criminalidad. Bueno, indudablemente que la criminalidad ha variado. Yo creo que estamos acercándonos cada día más a las cuotas de poder que ha ido tomando el crimen organizado. El crimen organizado tiene tanta importancia que piensen ustedes que el crimen organizado a nivel mundial mueve más de 300.000 millones de dólares. Con eso pueden pagar varias deudas externas nacionales. El crimen organizado, a su vez, ya no mata como mataba en la época de Al Capone. Ahora ellos mezclan los negocios ilícitos con los negocios lícitos. Y para ello, una de las cosas que más le llama la atención es la captura de algunos gobiernos formales, para que les den la licitación de autopistas, carreteras, etc. Y está comprobado que el crimen organizado necesariamente debe ser aceptado por lo legal e institucional. Quien diga que la economía del país funciona solo con negocios legales está muy equivocado. Mientras el crimen organizado trabaja con la droga, con el tráfico, algunos gobiernos cobran impuestos con otro vicio, el cigarrillo, el alcohol, etc. Es decir, ambas visiones ven el deseo desde distintas formalidades. Yo creo que con la pandemia y con la cuarentena, lamentablemente, y con sus consecuencias, desempleo, quiebra de fábricas, quiebra de empresas, etc., lamentablemente digo, la delincuencia, por lo menos la delincuencia común va a ir en aumento. A esos delincuentes comunes, porque ya el crimen organizado, institucional o como ustedes quieran, ellos ya están asegurados, tienen demasiado dinero, pero se van a producir aumentos en la delincuencia porque la gente, hay mucha que está pasando hambre. Ustedes hoy inauguran una cuarentena. En Chile tenemos 3 meses.
donde los negocios están cerrados, donde usted no puede enviar a sus hijos a la escuela, todo por videoconferencia. Los juicios se hacen por videoconferencia, las investigaciones de los fiscales se hacen por videoconferencia. Y los fiscales, como están trabajando con el 30% de su personal, al igual que las policías, van a ser una gran oportunidad para que la delincuencia no ética, cuando digo delincuencia no ética, es aquella que no mira cuando le roba a uno de su misma clase, por ejemplo, a uno de su misma familia, a uno de su misma vecindad, la delincuencia en común. Esa va a ir creciendo porque a muchas personas que tienen hambre les va a dar por salir a cometer delitos contra la propiedad, que van a ir desde que a la señora le roben la bolsa del supermercado hasta que le roben su televisor. Eso va a ir en aumento. Tenemos que ver cómo nos organizamos en lo más elemental de lo social, que serían las juntas de vecinos, los edificios. La gente tiene que volver a la participación ciudadana, participación real, no solamente a través del alcalde, no. La participación de las juntas vecinales, la organización de lo que es la fenomenología de aquellos que por lo menos sean amigos y se caigan bien para prevenir, por ahora, en esta época de pandemia. Bien, doctor, realmente bastante importante, muy claro, muy preciso su ponencia. Sinceramente, nosotros tenemos que decirle que ha sido un honor haber estado con usted y definitivamente, pues, para el portal del aula virtual del Poder Judicial, agradecerle en sí por su ponencia. Es un tema bastante amplio, muy coyuntural en estos momentos también, y queremos agradecerle esa capacidad de conocimiento que usted tiene, doctor, por esta videoconferencia de modo internacional que nos ha brindado para todos nosotros. Muchas gracias, doctor, y desde ya queremos comprometerlo para en algún otro momento poderlo también, para que pueda estar con nosotros en otra conferencia más. Muchísimas gracias a ustedes, un honor para mí haber participado en esta conferencia, en esta ponencia, en un país que yo desde muy niño tengo una gran admiración, el Perú. Muchas gracias. Y cuando quieran, regresamos y nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, doctor. Realmente el honor es para nosotros aquí en Perú y todas las personas que lo han escuchado en este tema tan importante como es la criminología actual. Muchas gracias, doctor Marcos de los Ríos. Bien, amigos, nosotros entonces estamos concluyendo esta videoconferencia internacional a través del portal del aula virtual del Poder Judicial. Gracias por su participación, por estar allí con nosotros. Hasta otro momento. Muy buenas noches.